Así que vos querés ser como yo, changuito, me dijo mi tío una noche mientras jugábamos al truco. Yo no podía creer cómo siempre lograba ganar. No importaba cuán buena fuese la mano que tuviese, él siempre tenía algo mejor. ¿Acaso hacía trampa? ¿Era un don? ¿O tenía algún tipo de truco? Esa noche, de frío santiagueño, le rogué para que me cuente su secreto. Sabía que no se iba a quedar muchos días, porque él siempre estaba viajando de pueblo en pueblo, ganándose la vida con las cartas o los dados. Así que solo pasaba por casa una vez al año, como mucho, y se quedaba pocos días, como si escapara de algo. Esa noche, después de ganar como siempre, me dijo: ya estoy cansado, changuito. Sabes que te voy a contar la verdad, pero no para que la aprendas, sino para que la evites a toda costa. Hay un lugar en el que uno puede aprender a ser el mejor en lo que quiera. En serio, puedes ser el mejor violinista de todo Santiago, el mejor win derecho, habilidoso para los negocios y hasta un Don Juan al que ninguna mocita le diga que no. Todito eso en una sola noche. Eso sí, no es gratis. Este lugar se llama La Salamanca. Yo era un changuito un poquito más grande que vos, y la verdad es que no se me daba bien para nada. No era bueno estudiando, no tenía habilidad para el deporte y el trabajo me daba alergia. Lo único que me gustaba eran los naipes, los dados, las apuestas. Pero casi siempre perdía más de lo que ganaba. Así que una noche, en la peña, escuché dos gauchos hablando de Carlos Carabajal y fascinados por su destreza con la guitarra. Uno de ellos dijo: dicen que es salamanquero. En ese momento noté que el otro gaucho se quedó petrificado, mientras agregaba: así como lo oye, dicen que en Sumampa hay una cueva, que uno al pasar por ahí escucha violines, tambores y guitarras. Ahí dicen que fue el Carabajal y aprendió a tocar la guitarra tan bien. Dicen que uno puede aprender lo que quiera, pero ojo, uno tiene que estar dispuesto a verse cara a cara con el supay. En ese momento, uno de los gauchos se persignó y, como si hubiesen confesado un crimen, callaron y no volvieron a tocar más el tema. Esa charla me quedó grabada en la cabeza y no sé si habrá sido sugestión, pero a partir de esa noche comencé a soñar con una serpiente de color blanco que entraba a mi habitación y se metía en mi cama. Sentía su fría y escamosa piel y luego salía por la ventana. Yo la seguía y me mostraba el camino hacia una cueva. Esta pesadilla era cosa del supay y me estaba volviendo loco. Traté de ignorarlo un tiempo, pero cuando papá murió y yo, como hermano mayor, me tuve que hacer cargo de la casa y los gastos, me di cuenta que no me quedaban muchos caminos para hacer dinero. Es así que una noche, decidido, salí al monte. Mientras andaba, solamente alumbrado por la luna, me daba cuenta que el camino me resultaba extrañamente familiar. Al igual que mis pesadillas, me sentía como guiado por esta blanca y extraña serpiente a través de los matorrales. Y cuando comenzaba a pensar que tal vez todo era un cuento y que los gauchos habían notado que yo los estaba escuchando, lo escucho. Una guitarra. Camino, casi hipnotizado por el sonido en dirección de donde proviene la música, y empiezo a notar que voces comienzan a susurrarme desde muy cerca, como si se encontraran a mis espaldas. Y entre tantas cosas, lo que me erizó la piel fue escuchar:
Ya es tarde. Sabemos tu nombre. Mis pies seguían caminando, casi de manera automática, pero cuando estaba a punto de darme media vuelta y empezar a correr, ahí la veo, la cueva de la Salamanca. En la entrada noto dos criaturas. No lograba distinguir si eran personas o dos perros enormes, pero estaban en cuatro patas, quietos, y me miraban fijo con sus ojos brillantes. Me acerqué lentamente para intentar de distinguir sus rasgos, pero antes de poder verlos bien, una figura blanca comienza a salir de la cueva. Era una mujer con una túnica blanca como su piel y un pelo largo y oscuro. De más está decir que era hermosa. Llegó hasta la entrada de la cueva y luego me pidió que me desvistiera, que era la única forma de poder entrar y conseguir lo que buscaba. Esos tres seres me miraron fijamente durante todo el proceso, y una vez desnudo, la mujer de blanco se dio media vuelta y empezó a caminar, en señal que la siguiera. Nervioso, caminé lentamente detrás de ella por una larga gruta, casi en total oscuridad, pero aún podía ver la blanca figura de la mujer entre tanta humedad. De golpe, la mujer voltea y me extiende un objeto. Al forzar la vista logro ver que es un crucifijo. Me pidió que lo escupiera y lo rompa contra el piso. No sé si el frío que sentí en ese momento fue por la humedad de la cueva o por lo que estaba por hacer, pero mi obsesión era tan grande que no dudé e hice tal cual ella me pidió. Luego, me dio una imagen de la Virgen y me pidió que la tire al piso y la pisotee, y terminó diciéndome: no se le debe amor ni lealtad a nadie más que al amo. Hasta hoy recuerdo ese momento, porque al pisar la foto de la Virgen por un segundo me pareció ver la cara de mi madre. Eso es algo que me quita el sueño por las noches. Seguimos camino y finalmente llegamos a un lugar de donde provenía la música. Y lo que vi en ese momento es algo que me es casi imposible de transmitir en palabras. Una gran fogata, animales que parecen tener rostro humano, algunos vivos, otros desmembrados, pero se seguían moviendo como agonizando. Figuras, tal vez personas, también desnudas, de pie, tambaleándose, como si estuviesen intentando de seguir el ritmo de la música. Estos seres poseían caras imposibles de definir. Sus expresiones eran una mezcla de tristeza y alegría, pero al mirarlos por demasiado tiempo, uno podía sentir una angustia infinita. No. Más que angustia, diría vértigo. Del otro lado del fuego se podía ver más personas que, como la mujer de blanco, cubrían sus rostros con las capuchas de sus túnicas, pero podría asegurar que estaban contemplando atentamente al recién llegado. Me analizaban en silencio. Uno de ellos se acercó y me dio de beber de una copa. La humedad de la cueva se había reemplazado por el insoportable calor del fuego. Los susurros que había escuchado volvieron, pero esta vez me parecía que provenían de los animales. La mujer de blanco acercó la cabeza decapitada de un chancho que parecía aún moverse y me hizo posar mi mano sobre ella. Yo realizaba todo automáticamente, sin pensar, mientras sentía que la cordura se iba lentamente de mí. En ese momento la mujer de blanco comienza a acariciar mi cuerpo y ahí es cuando me di cuenta. Sus manos eran frías como la serpiente de mis pesadillas. Sentí que esas manos frías, escamosas, se enroscaban en mi cuerpo y ella me besaba con unos labios duros e igual de fríos. La música no paraba de sonar, el fuego de quemar, y una voz repetía
una y otra vez. Sin cruz, sin Dios, sin miedo, sin alma. ¿Era la cabeza del chancho o las personas con capucha? En eso, comienzo a sentir cómo la serpiente entra por mi boca, se desliza por mi pecho y muerde. Muerde fuerte. El dolor me deja completamente aturdido y siento cómo caigo al suelo. Todo parece callar, pero no estoy seguro que así fuese. Y mientras me encuentro en el suelo, arrodillado y a punto de caer, un hombre se para delante de mí. La mujer de blanco le dijo: «Está listo». Y el hombre tomó mi mano. Al levantar la vista vi su rostro. Me resultó familiar, hasta en cierta manera me reconfortaba. De golpe, siento un dolor que se dispersa desde mi mano a todo mi cuerpo. Su pulgar se había convertido en una enorme garra y estaba perforando mi palma como si fuese un pan. Mi sangre espesa chorreaba por mi brazo y goteaba en el suelo en grandes y negras gotas. Y a pesar de que comencé a tener la visión borrosa, puedo jurar que el rostro del hombre se transformó por un segundo. Pude ver los dientes retorcidos, los ojos saltones e inyectados, los cuernos y la piel áspera. Estoy seguro, era el Supai. Agonicé durante horas. Pensé que nunca abandonaría la cueva, pero mientras mantenía la mirada en el fuego, intentando de mantenerme consciente, el ruido comenzó a apagarse. Lentamente, la luz cambió y noté que podía moverme. Al hacerlo, también noté que la cueva se encontraba totalmente vacía. Mi mano estaba intacta, pero sentía un dolor terrible en todo el cuerpo, en el pecho y las piernas. Afuera ya había amanecido y mi ropa se encontraba en el suelo donde la había dejado la noche anterior. Confundido, sin saber si todo esto había sido parte de una pesadilla o sonambulismo, llegué a casa solo para encontrarme con mi madre enojada, preguntándome dónde había estado todos estos días. Todos estos días. Qué raro. Desde esa noche nunca volví a fallar a una tirada de dados y las cartas siempre me favorecieron. Pero también, durante las noches, siento el roce frío de una piel escamosa. Cuando me encuentro totalmente solo, mi sombra se olvida de seguir mis movimientos. Y siempre, siempre, tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar. Y así, mi tío terminó su relato. Yo era chico, pero aún lo recuerdo vívidamente. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él. Al otro día partió como siempre y nunca lo volví a ver. Ya pasado un año, una prima me dijo que lo habían encontrado muerto en un tren. En la familia nunca se habló del tema, pero desde entonces, todas las noches, sueño con tambores, con fuego, guitarras y esa cueva que me llama.
eslabón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede